Así es que, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante para nosotros los creyentes que nosotros conozcamos profundamente, correctamente, quién es nuestro Señor Jesucristo. Es el anhelo del corazón del Señor, que tú puedas conocerle. No te conformes porque conoces más que tus familiares, más que tus vecinos, o porque conoces un poquito más la palabra del Señor que los demás. No te conformes con lo que ya sabes. Es importante que nosotros podamos realmente profundizar nuestro conocimiento con las enseñanzas de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que cuando nosotros conocemos quién es Jesús, eso va a cambiar nuestra manera de ver la vida. Cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, va a cambiar nuestra manera de adorar, nuestra manera de servir a Dios, nuestra manera de entregarnos a Dios, de rendirnos a nuestro Dios. Cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, eso nos va a impulsar para que nosotros vivamos una vida de santidad. Quiero que sepas que conocer a Jesús va a moldear tu carácter. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, también eso va a moldear nuestras creencias. Lo que nosotros conocemos de las cosas espirituales, de la vida espiritual, también va a ser moldeada. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, va a moldear nuestro estilo de vida. Así es que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo va a cambiar en todas las áreas de nuestra vida. Él se va a meter en cada etapa de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Cristo va a reinar y a tomar el trono de nuestros corazones. Cuando leo la palabra del Señor y encuentro la historia de nuestro Señor Jesucristo, encuentro que en todas partes donde Él iba había milagros. Había transformación de vida, había cambios, había sanidades. Siempre había una enseñanza, un mensaje para el bien del ser humano. Así es que cuando Jesucristo camina alrededor de nuestra vida, cuando camina junto con nosotros, indudablemente su presencia va a generar bendiciones, transformaciones, cambios a nuestra vida. Con esto quiero animarles, mis amados hermanos, querida iglesia, es necesario que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Así es que para comenzar esta serie de mensajes, porque vamos a tomarnos varias semanas para hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que todos los mensajes que tratamos de predicar en este lugar son cristocéntricos. Esto significa que el centro del mensaje es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en las próximas semanas vamos a centrarnos exclusivamente a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así es que será doblemente cristocéntrico. Todo lo que nosotros tenemos que saber acerca de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de conocer a Jesús en nuestros corazones. Les invito para que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, versículos del 13 en adelante. Vamos a encontrar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, una experiencia que tuvieron sus discípulos con Él. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17. Voy a hacer esta lectura, por favor usted siga con su vista y vamos a conocer cómo nuestro Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos que es muy importante poder conocerle. Dice la edificante palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A través de esta experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, vamos a encontrar que es muy importante que nosotros podamos conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo.
a través de estas palabras, encontramos, hermanos, que a Jesús le interesa que nosotros le conozcamos. Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces empezaron a expresar las diferentes posturas que en aquel tiempo tenían acerca de nuestro Señor Jesucristo. Unos Juan el Bautista, otros Jeremías o algún profeta. Ahora nuestro Señor Jesucristo les hizo una segunda pregunta y le dice: ¿Y vosotros? ¿Y ustedes? Ustedes que me siguen, ustedes que decidieron dejarlo todo, ¿quién soy para ustedes? Así es que a través de esto encontramos nosotros que a Jesús le interesa lo que tú piensas de Él. ¿Por qué es importante el conocimiento que tenemos de Cristo? Porque del conocimiento de Jesús va a partir nuestra vida cristiana. Si nosotros creemos en alguien que no conocemos, nos vamos a hacer un Cristo diferente. Así es que, en primer lugar, encontramos que para Dios es importante que nosotros, sus hijos, nosotros, su iglesia, el cuerpo de Cristo, le conozcamos. También a través de esta porción de la palabra de nuestro Dios, nos revela nuestro Señor Jesucristo que la postura bíblica que la iglesia sostiene acerca de Cristo, en muchas ocasiones, o más bien en todas las ocasiones, va a chocar con lo que piensa la sociedad de Jesús, con lo que piensa el mundo de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo hizo dos preguntas que a nosotros realmente debe darnos dirección. ¿Quién dice la gente que soy yo? Empezaron a dar sus opiniones algún gran profeta, Juan el Bautista, Jeremías, alguien del Antiguo Testamento. Y Jesús le dijo: ¿y ustedes? Yo no soy lo que piensan los demás. ¿Quién soy para ustedes? Así es que Jesús nos está diciendo que nosotros no nos vayamos con la corriente del mundo. El mundo tiene una corriente. Esa corriente lleva una sinercia, donde todos van bajo la misma dirección. Y está pasando esto en estos tiempos. Hoy en día estoy oyendo que muchos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que creen en nuestro Señor Jesucristo, pero no es el Jesús de la Biblia. Muchos hablan de Jesús, pero no del Jesús que está presentado en la palabra de nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo aquí nos está diciendo: no te vayas con la corriente del mundo, porque hoy en día el mundo está haciendo que corra una ideología acerca de Dios, quien no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios santo. Y hoy en día solamente están transmitiendo solo un lado de Dios. Hablan del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Así es que te puedes ir a pecar, total, Dios es amor y te va a perdonar. Indudablemente esa persona no conoce al Dios, al Jesús de la Biblia. Y en muchas ocasiones nosotros, la iglesia, estamos tratando de imitar aquella fe. La fe del mundo es una fe sin entrega, sin adoración, sin cantos, sin alabanza, sin santidad, sin consagración. Esa fe no honra a nuestro Señor Jesucristo. Esa fe no adora a nuestro Señor Jesucristo. Esa fe no es la que el Señor Jesucristo dejó para nosotros, sus seguidores. Así es que con estas dos preguntas, el Señor Jesús nos está diciendo: no te vayas con la corriente del mundo. No te vayas con los conceptos que el mundo ha creado acerca de mí. Por eso nuestro Señor Jesucristo puso una postura: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero para ustedes, ¿quién soy yo? A Jesús le interesa lo que la iglesia piensa acerca de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente nosotros encontramos en esta porción de las Escrituras, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está orientando a sus discípulos. Les está hablando acerca de lo importante que es conocer a Cristo Jesús. Y fíjense que ese gran apóstol, ese gran discípulo, ese seguidor de nuestro Señor Jesucristo, Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo les dijo: para ustedes, ¿quién soy yo? Inmediatamente Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Redentor, tú eres mi Salvador, el Hijo del Dios viviente.
Así es que el Señor Jesucristo nos está diciendo algo muy importante. En algún momento de nuestra vida alguien nos va a decir a nosotros por qué creemos en Cristo. ¿Cuál es la razón del por qué seguimos a Cristo? Algunas personas nos van a preguntar, ¿quién es Jesús para ti? Y debemos tener una respuesta para la gente. Debemos tener una respuesta que se convierta en un plan de salvación para las demás personas. Así es que Simón le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten ustedes la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 17 del capítulo 16 de Mateo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así es que aquí está diciendo algo nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí. El Señor Jesucristo está diciendo que quien le conoce es bienaventurado. Cuando Pedro le dijo, le responde al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la respuesta inmediata de nuestro Señor Jesucristo, eres bienaventurado, eres bendecido. Porque la respuesta fue correcta para Pedro. Nuestro Señor Jesucristo no era un gran profeta, no era un gran maestro, no era alguien que enseñaba bien la palabra del Señor, no era alguien que hacía milagros. Para Pedro era su Redentor, era su Mesías, era su Salvador. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Al final de cuentas, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo algo muy importante. Somos bienaventurados cuando Dios decidió revelarse a nuestras vidas. ¿Sabes tú que conocer a Dios no parte de la inteligencia del ser humano? Porque aquí en la tierra hay muchos sabios, hay muchos entendidos, hay muchos inteligentes, hay muchas personas con muchas habilidades. Y el que sean inteligentes y sabios y habilidosos no significa que conocen a Dios. Porque el conocimiento de Dios es una bendición que Dios le da a quien Él decide revelarse. Dice este pasaje, eres bienaventurado, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, con esta experiencia del Señor Jesús con sus discípulos, realmente el Señor Jesús está hablando acerca de la importancia de conocer correctamente a nuestro Señor Jesucristo. Quiero ahora llevarte a un pasaje de la palabra del Señor de lo que sucede cuando nosotros no conocemos correctamente, no conocemos profundamente a nuestro Señor Jesucristo, cuando solo lo hemos recibido y nos hemos conformado con saber que lo he recibido, soy salvo y con eso me basta. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, ahí donde nosotros estamos, pero ahora el capítulo 8. Mateo capítulo 8. Este pasaje de la palabra de nuestro Dios realmente nos revela una experiencia que los mismos discípulos tuvieron con nuestro Señor Jesucristo y nos va a dar una gran enseñanza a la vida de cada uno de nosotros. Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Dice la palabra del Señor así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Me detengo hasta aquí en la lectura para poder decirte que esta historia que se va a narrar es la historia de Jesús y sus discípulos. Jesús y sus seguidores. Como dice este pasaje, Jesús entró en la barca y dice, y sus discípulos le siguieron. No se les obligó, no empujó el Señor Jesús a los discípulos, simplemente, así como lo narra la Escritura, nuestro Señor Jesucristo decidió subirse a la barca y los discípulos decidieron seguirle. Esto es el acto de un seguidor. Este es el acto de alguien que decide caminar las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Sigue la historia, versículo 24, y dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Este versículo nos está hablando acerca de una gran tempestad que se levantó en el mar, pero nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo seguía durmiendo en la barca.
O sea que había una tempestad, todo el mundo estaba alarmado, todos estaban inquietos, pero había alguien calmado, había alguien tranquilo, alguien que tenía confianza en medio de esa tempestad, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Aquí está la realidad del corazón de esos que decidieron seguir a nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que quiero que destaques en este pasaje es que aunque Jesús estaba con ellos, aunque ellos seguían a Jesús, ellos estaban viviendo una tempestad. Esto significa que aún nosotros los creyentes, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, en ocasiones también vivimos tempestades, hermanos. Aquí no importa los años de vida cristiana que tengamos, no importa el conocimiento que tengamos, las tempestades van a venir a nuestra vida. Sigue la lectura. Él les dijo, esta es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante la reacción de los discípulos. Dice el versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Nuestro Señor Jesucristo pudo darse cuenta que los discípulos le despertaron por miedo, le despertaron por inseguridad, le despertaron porque no sabían qué hacer en la tempestad. Le despertaron porque realmente no sabían cómo reaccionar ante esta situación. Y lo que el Señor Jesucristo le dijo, hombres de poca fe, ustedes no tienen fe. Aquí hay una reprensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Yo creo que hasta este punto de la historia nosotros podemos saber que este es el poder de nuestro Señor Jesucristo controlando la tempestad, tomando el control de la naturaleza, del medio ambiente, tomando el control de la realidad. Él calmó la tempestad. Versículo 27 dice la palabra del Señor, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A mí me llama la atención este último versículo. Te presenté toda la historia por este último versículo. Fíjate la expresión de sus seguidores, la expresión de los que habían decidido seguir a Cristo, aquellos que dejaron sus barcas, dejaron sus trabajos, dejaron a su familia, abandonaron a su padre por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Aquí están los discípulos maravillados y decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es una expresión de sus seguidores. No conocían bien a nuestro Señor Jesucristo. Y al no conocer bien a nuestro Señor Jesucristo se llenaron de miedo. Tenían espanto, tenían temor en medio de las tempestades. Esta experiencia puede muy bien reflejarse a nuestra vida, hermanos. Nosotros hemos decidido seguirle. Lo hemos recibido en nuestro corazón. Le entregamos nuestra vida. Confesamos nuestros pecados. Venimos domingo a domingo a la iglesia. Pero hay algo muy importante. Debemos tener la meta, el propósito muy firme de conocer bien a nuestro Señor Jesucristo. Para que no tengamos una experiencia similar. Esa experiencia de no saber a quién le entregamos nuestros corazones. Y no solamente pasó en esta ocasión. Lucas en el capítulo 24 nos registra también otra experiencia. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Aquí tenemos, hermanos, la experiencia que tuvieron dos seguidores de nuestro Señor Jesucristo cuando iban rumbo a su pueblo natal, cuando iban rumbo a Emaús. Estos discípulos se iban muy desilusionados porque había muerto nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban regresando nuevamente a su antigua vida, a su vida de trabajo. Ellos iban
con el corazón destrozado porque no podían entender lo que estaba pasando. Imagínate aquí a seguidores de nuestro Señor Jesucristo desilusionados después de 3 años de seguir a Cristo, después de 3 años de escuchar sus enseñanzas, después de 3 años de seguirle día y noche, decidieron regresar a su familia, a sus hogares, a su casa, a continuar su vida con corazones desilusionados. ¿Y por qué estaban desilusionados? Ese día era el día de resurrección. Para ese día ellos ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Y quiero presentarte la desilusión, la tristeza de estos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que no cabe en la realidad porque, en primer lugar, ellos iban tristes cuando se les acerca alguien con un rostro, una figura, una presentación de un forastero. La Biblia nos dice que era nuestro Señor Jesucristo. Cristo iba caminando con ellos. Cristo seguía el camino con ellos, pero a pesar de que Cristo estaba con ellos, sus corazones estaban desilusionados. Ellos estaban tristes. ¿Te cabe en tu mente que haya personas que Cristo camine junto a ellos y ellos con un corazón desilusionado? Y no solamente eso, dice la palabra de nuestro Dios que ese día era día de resurrección. Nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado. Así es que yo encuentro 2 razones para no estar tristes, ni desilusionados, ni angustiados. Primera razón, Cristo iba con ellos. Segunda razón, era día de resurrección. Alguno de ustedes puede pensar y decir, bueno, a lo mejor no lo sabían. Cuando leemos en Lucas capítulo 24, encontramos nosotros que estos discípulos le dicen al forastero que es nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no lo habían reconocido. Le dicen que algunas mujeres habían ido al sepulcro, habían regresado con la noticia de que había resucitado. Ellos pudieron visualizar que 2 de los discípulos se fueron al sepulcro y no encontraron nada. Todo eso le están contando al forastero. Le están diciendo al forastero, creo que no conoces lo que pasó. Murió Jesús. Nosotros creíamos que era un gran profeta, una gran persona. Regresamos a nuestros hogares. Algunas mujeres nos dijeron que ya no está Jesús en la tumba, nos anunciaron esto. Algunos discípulos fueron a corroborar la historia y efectivamente Cristo no está ahí. Y después de haberles anunciado eso, decidieron regresarse. Y esta es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, versículos 25 y 26. Dice la palabra de nuestro Dios así: entonces Él les dijo, esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas le habían dicho. Fíjate que nuestro Señor Jesucristo le dice insensatos. ¿Saben qué? Necios. Tardos de corazón, duros de corazón. ¿Por qué no han creído todo lo que está escrito por los profetas, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no lo han creído? Mis amados hermanos, con esos 3 versículos quise llevar a tu corazón la gran importancia de que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. A la medida en que conocemos a Cristo, nuestra vida va a cambiar, hermanos. Nuestra vida va a ser diferente. Vamos a ir de victoria en victoria. Nuestros matrimonios van a ser matrimonios victoriosos. Nuestra familia, nuestros hijos van a ser más que vencedores. Vamos a experimentar el poder grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en esta hora, si alguien me pregunta a mí y me dice quién es Jesucristo para mí, si alguien me dice por qué vivo para Jesucristo, por qué predico a nuestro Señor Jesucristo, por qué he decidido dejar los pecados y dejar una vida atrás por seguir a nuestro Señor Jesucristo, les voy a decir que para mí Jesús es único, Jesús es extraordinario
Y Jesús es incomparable. Para mí, estas tres palabras marcan una realidad en mi vida de quién es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es único, hermanos. Jesús es extraordinario. Y también nuestro Señor Jesucristo es incomparable. Y a mí me gustaría que realmente pudieras valorar la fe que tenemos en Cristo Jesús. Miren, quiero decirles algo muy importante, hermanos. ¿Por qué tiene valor nuestra fe? Nuestra fe no tiene valor porque es fe nuestra. Yo conozco a mucha gente que tiene fe en su fe. ¿Qué significa esto? De que creen que así son las cosas porque simplemente lo creen. Hermanos, la fe del creyente, la fe del cristiano, tiene valor por en quién está puesto esa fe. Si nuestra fe tiene valor, es porque hemos mirado a nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra fe vale oro, es porque está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que sepas que Jesús es único, hermanos. No hay otro como nuestro Señor Jesucristo. No podemos compararlo a otro personaje de la historia. No podemos pensar que Jesús es como algunos otros seres importantes de la historia. Jesús es único. Y quiero decirte por qué Jesús es único. Hermanos, Jesús es único porque fue profetizado. Su nacimiento fue profetizado. Su venida fue profetizado desde el inicio de la creación del ser humano. Nuestro Señor Jesucristo no es un plan improvisado del mover de nuestro Dios. Estuvo bien diseñado lo que Dios hizo en Cristo Jesús. En el libro de Génesis, capítulo 1, nos da la primer promesa, la primer profecía de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 15. Si puedes, abre las escrituras en esa porción de la Biblia. Génesis 3:15 dice la palabra de nuestro Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está nuestro Padre Celestial profetizando la derrota de Satanás con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está nuestro Dios diciéndole que Satanás no iba a vencer. En el día de victoria de Satanás, el día que hizo que Adán y Eva tropezaran, cayeran, probablemente era un día feliz para Satanás, era un día de triunfo para Satanás, pero hubo una profecía que todo lo que Satanás hizo no iba a lograr triunfar sobre la vida del ser humano. Dios tenía un plan, y el plan es que de la simiente de la mujer, de Eva, iba a venir el Redentor, el que iba a derrotar a Satanás. Pero quiero llevarte a otro pasaje de la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. En esta porción de la palabra de nuestro Dios, vamos a encontrar, mis amados hermanos, cómo nuestro Dios tiene un plan anticipado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Hablando acerca del poder que hay en Cristo, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjate cómo dice el versículo 20, que es el versículo que quiero que nos centremos en esta hora. Dice la palabra de nuestro Dios: ya destinado. Está hablando del poder de Cristo Jesús, del poder de su sangre, del poder de su muerte. Está diciendo ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Fíjate que en este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección, toda la vida del Señor Jesucristo. Pero nos dice este pasaje que el plan redentor, la venida de nuestro Señor Jesucristo,
se empezó a dar desde antes de la fundación del mundo. No se había creado a Adán y a Eva. Todavía no estaba el jardín del Edén. Todavía no había caído Adán y Eva. Todavía no habían desobedecido, no habían tropezado. Pero ya había un plan. ¿Eso qué significa? Eso significa que a pesar de que sabía Dios de que Adán y Eva iban a fracasar, iban a pecar, se iban a apartar, Dios los creó. Y sabiendo que ellos se iban a equivocar, Dios ya tenía un plan para redimirlo, para redimir a la humanidad. Este es el amor de nuestro Dios. Mucha gente habla acerca del amor del Señor y dice, Dios me ama aunque soy pecador. Dios me ama como soy. Y déjame decirte, mis amados hermanos, que la expresión correcta es que Dios me ama a pesar de lo que soy. No es que Dios me ama como soy, porque Él no ama nuestros pecados. Él no ama nuestros tropiezos. Él no ama cuando nosotros nos apartamos. Dios me ama a pesar de lo que soy. No le agrada cuando yo peco. No le agrada cuando yo me aparto de Él, cuando yo desobedezco. No le agrada. Pero me sigue amando. Me sigue amando. Y esto fue lo que pasó con la creación del ser humano. Dios, sabiendo de antemano que le íbamos a fallar, Dios tenía un plan redentor. Por eso nuestro Señor Jesucristo es único, porque nadie más vino del cielo a la tierra, mis amados hermanos. Nadie más. Nadie más tuvo este plan para venir a la tierra y redimir al ser humano. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo es único. También quiero decirte, mi amado hermano, que Cristo es único en su nacimiento. Nadie más ha nacido por el poder del Espíritu Santo. Porque el nacimiento de Cristo vino por obra de nuestro Dios. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que una virgen iba a concebir, porque no viene a través de los métodos humanos o del amor humano, viene del plan redentor de nuestro Dios. Así es que cuando nosotros hablamos del nacimiento de Cristo, debemos nosotros recordar en nuestra mente que eso a Cristo lo hace único, hermanos. Lo hace especial, lo hace diferente. Y de igual manera podemos pensar, hermanos, Cristo fue único en su vida, hermanos. Porque todos los grandes y todos los poderosos, cuando vienen, quieren ser servidos. Pero Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y esto lo hace único a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre, que está en el cielo, Él le ha dado a conocer. Cristo es único porque fue el único que nos ha dado a conocer quién es correctamente nuestro Dios. También nuestro Señor Jesucristo es extraordinario, hermanos. Llevó una vida extraordinaria aquí en la tierra. Sus enseñanzas, sus milagros, sus sanidades lo hacen ser una persona extraordinaria. Pero Él no vino a hacer milagros por milagros, sanar por sanar. Todo lo que Él hacía tenía un propósito. Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo del 16 al 21. Dice la palabra de nuestro Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Mis amados hermanos, a través de este pasaje de la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice que Jesucristo fue extraordinario porque Él vino realmente a redimir al ser humano. El Espíritu de Dios estuvo sobre Él para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo fue extraordinario en su vida, en sus enseñanzas, en sus mensajes. Fue extraordinario, mis amados hermanos, en su vida, en su muerte, en su resurrección. La última parte del mensaje, hermanos, es que quiero hablarte que Jesús es incomparable. No hay otro como Jesús. La Biblia lo dice, así lo creemos, así lo predicamos. Yo sé que el día de hoy el mundo está peleado con conceptos absolutos. Para el mundo de hoy no hay verdad absoluta. Nosotros sabemos que sí hay una verdad total y absoluta, y es Cristo Jesús, hermanos. Para el mundo de hoy, hermanos, no hay cosas completas. Para el mundo de hoy, hermanos, cada quien puede tener sus propias posturas, sus propias definiciones, sus propios conceptos, pero para la palabra del Señor, cuando se trata de Cristo Jesús, hermanos, no hay equivocación. Cuando se trata de Cristo Jesús, no hay cabida a pensar que hay otros como Él. Quiero llevarte algunos pasajes de la palabra del Señor que nos habla que no hay otro como nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es incomparable. Dice la palabra de nuestro Dios en Hechos 4:12, hermanos. Hechos, capítulo 4, versículo 12. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente forma. Dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este pasaje me dice que Jesucristo es único, que Jesucristo es incomparable, que no hay otro como Él. Dice esta porción de la palabra de nuestro Dios, y en ningún otro hay salvación. No hay otro camino para la salvación, no hay otro nombre para ser salvo, no hay otra forma para alcanzar la salvación con nuestro Dios, y en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo no podemos pensar que vamos a ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es único e incomparable. Es el único libertador que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Y no es solamente este versículo que nos habla de que Jesús es único e incomparable. Vamos nosotros, mis amados hermanos, ahí en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14:6 es un versículo muy conocido y dice la palabra de nuestro Dios que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. Y cuando dice nadie, es nadie, mis amados hermanos. Nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesús, sino por medio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, Cristo es único e incomparable. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En Cristo encuentras el camino, en Cristo encuentras la verdad absoluta, en Cristo encuentras la vida eterna, la vida abundante. Y dice, nadie puede llegar al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es único, hermanos. Mi fe no es común. Mi fe no es como las demás. Y no porque la fe esté fundada en mi conocimiento, en mis sentimientos, porque, hermanos, la fe no se trata de sentir. O sea que un día te levantas y dices, ay, yo siento que soy salvo. O te levantas un día y dices, ay, hoy siento que soy hijo de Dios. No, hermanos, la fe no se trata de lo que sientes. Te puedes sentir defraudado del mundo, puedes sentirte despreciado de los demás, pero si tienes a Cristo, eres salvo. ¿Me estoy explicando, mis amados hermanos? Te pueden dar la espalda a todo mundo,
Pero si tienes a Cristo, realmente tienes la vida eterna. Así es que la fe no se trata de lo que sentimos o lo que pensamos. La fe, hermanos, se trata de en quién pusimos el fundamento. Y ese fundamento es Cristo. Y Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida y nadie llega al Padre. Y nosotros llegamos a Dios por medio de Cristo. Así que Cristo es único e incomparable, mis amados hermanos. Apocalipsis capítulo 5. Otro pasaje más donde nos habla de que Dios, que nuestro Señor Jesucristo es incomparable, que no hay otro como Él. En casa te voy a invitar para que leas todo el capítulo, pero quiero decirte que este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos está hablando que Cristo es el único que pudo tomar el rollo. Dice que no hubo nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de tomar el rollo y abrir los 7 sellos. No hubo nadie, porque no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo, porque no hay nadie como Él. ¿Y cómo reaccionaron los que presenciaron esta escena donde nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, tomó el libro de las profecías? Dice el versículo 9 en adelante. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, Cristo es incomparable, Cristo es único. No hubo nadie digno de abrir el rollo. Y dice este pasaje que Él es digno de recibir toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Por eso vivimos para Cristo. Por eso seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros podamos retomar la dirección de la vida cristiana. Es importante que retomemos la lectura de la palabra de nuestro Dios para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es importante que leamos las Sagradas Escrituras. Yo no sé cuánto sabes de Dios, pero siempre habrá algo nuevo que aprenderemos de la palabra del Señor. Siempre habrá una revelación que Dios tiene para nuestras vidas. Tengo el privilegio de predicar la palabra del Señor. Y aunque la estudio, la medito, cada vez que te presento la palabra del Señor, cuando vuelvo a leer meses después o años después lo que en alguna ocasión ya les prediqué, lo que yo ya leí, lo que yo ya estudié, encuentro que hay cosas nuevas, conocimiento nuevo, que transforma vidas, que transforma nuestro ser, que transforma nuestro carácter. Quiero decirte, mi amado hermano, que conocer a Cristo realmente nos lleva a ser salvos. Conocer a Cristo nos lleva a someternos a Cristo, a rendirnos a Cristo, a consagrar nuestras vidas. Conocer a Cristo va a llevarnos a una vida de fiel servicio a nuestro Dios. Conocer a Cristo nos va a llevar a compartir quién es Cristo a las demás personas. Mis amados hermanos, la historia de Cristo es una historia digna de ser contada, hermanos. Y que en esta época, el mundo le llama la época navideña, que en esta época, mis amados hermanos, nos levantemos y nosotros realmente hablemos del Salvador. Que todos los conceptos que tenemos de nuestro Señor Jesucristo los podamos compartir. Es muy cierto que hay cosas que hacemos de igual manera que hacen los demás, que no está mal. Por ejemplo, nosotros hacemos regalos
los 24, 25 de diciembre, alusivos, regalos familiares. ¿Cómo puedo yo realmente hacer regalos donde podamos nosotros tomar en cuenta que creo en el Salvador, que Cristo es único e incomparable? Haz tus regalos, pero en los regalos escribe textos bíblicos, escribe textos del nacimiento de Cristo. Comparte la palabra del Señor por medio de los regalos. Es una buena forma de compartir a Cristo a las demás personas. Y así podemos nosotros encontrar muchas formas en cómo nosotros sanamente, honrando a nuestro Señor Jesucristo, podemos compartir el plan de salvación que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo no es un cuento, no es una fantasía, no fue la ocurrencia de algunos hombres, no es una telenovela o un escrito de autoestima. La historia de Cristo es redentora, es salvadora. La historia de Cristo cambia vidas, modela vidas, transforma vidas. Y debemos aprender a seguir al Cristo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a agradecerle a Dios, vamos a darle gracias por conocerle, pero vamos a pedirle que nos ayude a conocerle más todavía. Oremos, mis amados hermanos. Y así, mientras ustedes cierran sus ojos, platican con el Padre Celestial, quiero decirte que la historia de Cristo es una historia digna de ser conocida. Es una historia digna de que le dediques tiempo para conocer a tu Salvador. Es una historia llena de poder, llenos de milagros, lleno de salvación. Es una historia que va a cambiar tu vida, la de tu familia y de la gente que tú amas. Es una historia que puede bendecir a otras personas. Para compartir a Cristo, el primer paso es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Si hoy realmente quieres decirle: Señor, llevo tiempo caminando la vida cristiana, pero quiero ponerme como meta, como desafío en mi vida, conocerte más. Dar tiempo al conocimiento de tu palabra. Si tú quieres en este momento aprovechar este tiempo y decirle al Señor: Dios, aquí está mi vida, quiero conocerte más. Vamos a consagrar nuestra vida, nuestro tiempo y comprometernos con el Señor de conocerle más. Si quieres hacer este compromiso, te invito a que te pongas sobre tus pies y le digamos: Señor, permíteme conocerte un poco más. Señor, bendiga a mis hermanos quienes se han puesto en pie. ¿Habrá alguien más que quiera decir esto al Señor? Le invito a que se ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias. Gracias porque te revelaste a nuestra vida, Señor. A pesar de lo que éramos, a pesar de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, decidiste amarnos, Señor. Hemos entendido, Señor, que deseas nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestra santidad, nuestra consagración. Y esa es la razón que nos motiva para poder comprometernos, para conocerte. Porque queremos vivir vidas de triunfos. Queremos vivir vidas entregadas a ti porque queremos conocer el poder que hay en ti. Padre bendito, como iglesia, concédenos la oportunidad de poder saber más de ti. Y Señor, a mis hermanos quienes se pusieron en pie, a ellos, a mí, concédenos el gran privilegio de conocerte, Señor. Y permítenos vivir de poder en poder. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.